Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica AM en este jueves 5 de enero. Soy Belén Vázquez y los voy a estar acompañando la próxima media hora para repasar las principales noticias económicas con las que hay que partir la jornada. Y vamos a comenzar revisando las proyecciones de turismo, porque según lo que prevén las autoridades, van a ingresar a nuestro país 1,5 millones de turistas. Esto, por supuesto, en un plazo de poco más de un año y medio. Ahí entonces decían las autoridades, esto se va a dar en un plazo de 24 meses, hasta 2024, y se estima que en la temporada estival se realicen cerca de 30 millones de viajes. Pero aquí también hay un punto importante, y es que hay que tener ojo con los derechos de los consumidores y, por supuesto, los reclamos crecientes que están teniendo las aerolíneas. ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a revisar en el informe que preparó Macarena Román. Viernes 18 de noviembre y este era el ambiente en el aeropuerto de Santiago. Un accidente en Perú provocó la cancelación de todos los vuelos hacia Lima. Y en la puerta me enteré que no se podía viajar. La idea es que ellos tienen planificación del vuelo y es responsabilidad de ellos de una u otra forma pues reagendar el vuelo a cada uno de los pasajeros. El tema en particular es que nadie te entrega una respuesta oficial. Situaciones como estas son las que se quieren evitar en nuestro país. Y ahora más considerando que comenzaron las vacaciones de verano y que hay menos restricciones en comparación a los años anteriores. Por eso las autoridades llamaron a todos los pasajeros a informarse de sus derechos y deberes. El que hay una guía informativa que describe los derechos de los pasajeros. Esa guía informativa le pedimos a quienes van a viajar que la lean o que la tengan disponible. Es que desde que comenzó a regir la ley Proconsumidor, los derechos de los pasajeros se ampliaron. El problema es que pocos saben todo lo que se puede exigir al momento de denegación de embarque, retraso o cancelación de un vuelo. No, la verdad no tengo idea. No sé cómo hacerlo. Pero uno debiera conocer más, Claro. Debiera llegar esa información al usuario. Todo consumidor que no pueda embarcar por sobreventa de pasajes debe ser informado de sus derechos. Puede acceder a una compensación que va entre 2 y 20 UF. Además, si el consumidor decide viajar en el siguiente vuelo, la aerolínea deberá entregarle comida cuando la espera supere las 2 horas. Tenemos más de 500 espacios de atención donde estamos informando estos derechos y deberes del pasajero a través de un QR, donde las personas pueden ver cuáles son sus derechos y también reclamar sus deberes. Pero no solo eso, en vuelos nacionales también existe el derecho de retractarse o ceder los pasajes a un tercero. Pueden reclamar primeramente en la misma aerolínea y en el caso de los vuelos nacionales en el cernac.cl a efectos de que se oficien a las compañías aéreas, y en caso de encontrar disconformidad, posteriormente pueden también demandar en los juzgados de policía local. Eso sí, esa medida no rige en vuelos internacionales. Si el pasajero busca retractarse o ceder su ticket, se debe conversar directamente con la aerolínea o prevenir inconvenientes con un seguro. Es muy importante que el pasajero entienda y comprenda que la asistencia y la tarjeta de asistencia no es solamente por un tema médico, sino también es por todas estas cosas que pueden llegar a suceder. Según el Cernac, aumentó en un 28% los reclamos en contra del mercado aéreo en 2022, liderando el listado de alegatos LATAM con 40%, Sky con 22% y JetSmart con 20%. La mayoría de los reclamos se refiere a temas contractuales, por ejemplo, incumplimiento de las condiciones contratadas y ofertadas por las aerolíneas. Se estima que durante la temporada estival se realizarán cerca de 30 millones de viajes, siendo el 10% de ellos por vía aérea. Y en términos de turistas extranjeros, nosotros también tenemos buenas proyecciones para esta temporada estival, porque estimamos que entre diciembre y marzo de este año van a llegar cerca de 1,5 millones, un poco más de 1,5 millones de turistas extranjeros a nuestro país. Según las autoridades, las cifras de turistas y vuelos siguen por debajo de lo registrado durante el 2019, aunque se está cada vez más cerca. Es por eso que las entidades continúan con sus esfuerzos para fomentar el cumplimiento de los derechos y deberes de las millones de personas que acuden a los aeropuertos nacionales. Bien, y la de ayer fue una jornada intensa en el Congreso, particularmente por lo que ocurrió en la Comisión de Constitución de la Cámara. Ahí el ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió sobre los efectos catastróficos que podría tener el proyecto de retiro de autopréstamos del 100% desde los fondos previsionales. En esa instancia, que es donde se tramitan actualmente los 3 proyectos refundidos, Marcel reiteró que el gobierno descarta dar un apoyo a esta iniciativa y
además detalló los efectos macrofinancieros de un autopréstamo del 100% y dijo que son comparables al de un retiro del 100% desde las AFP. El ministro también señaló que estas iniciativas son un autoengaño y que además las condiciones que se plantean para la restitución de estos fondos prestados los hacen ver como un retiro de fondos encubierto, algo que también reconoció la diputada Pamela Giles, una de las autoras de estas iniciativas. El ministro dijo que podrían producirse efectos como alza en la inflación, aumento de la tasa de largo plazo, un impacto negativo en el precio de los activos chilenos, encarecimiento en el costo del crédito y, por supuesto, afectación en la rentabilidad misma de los fondos de pensiones. Todas esas, entonces, consecuencias de la aprobación de estas iniciativas. El ministro también sostuvo que, en caso de que eso pasara, los costos fiscales involucrados serían incalculables. El titular de la cartera llamó a los parlamentarios a abordar la discusión sobre autopréstamos dentro de la propuesta de reforma previsional que ha presentado el Ejecutivo y reiteró que en los próximos días el gobierno va a presentar un paquete de ayudas focalizadas para las familias más vulnerables. Su exposición generó molestia incluso en el oficialismo, que abordó que apuntó, a una eventual contradicción entre la postura del Ejecutivo con estos proyectos y, a su vez, presentar algo similar dentro de la reforma previsional. Vamos a hablar de recesión, porque con los datos pasados que conocimos de IMASEC ya nuestro país entró de lleno a la recesión, pero por supuesto que ahí surgen muchas preguntas y una de ellas es qué implica estar en una recesión tanto para la economía en su conjunto como para las personas que además están viendo cada vez con más pesimismo lo que se viene de aquí a 12 meses. ¿De qué se trata? Lo vemos en la siguiente nota. Si tuviéramos que explicarlo en sencillo, una crisis económica podría ser algo así como apretarse el cinturón por un tiempo hasta que las cosas mejoren. Para nadie es un secreto que 2023 estará marcado por la recesión económica y como tal las expectativas no son buenas. La última encuesta CEP mostró que casi la mitad del país cree que lo que se viene a 12 meses va a ser mucho peor, mientras que un 63% cree que el escenario actual ya es muy malo. Que es una situación en la cual nos impide quizás llevar el mismo nivel de vida que teníamos hace unos años atrás. Yo creo que básicamente eso. Cambio de los precios de las cosas, que todos los días sube y tú no tienes una certeza de qué es lo que va a pasar mañana. El dinero que antes ganábamos ya nos alcanza para muchas menos cosas. Pero más allá de las apreciaciones, en concreto, ¿qué significa estar en recesión? Que el crecimiento de la economía disminuye radicalmente y la economía, en vez de tener un crecimiento, ir avanzando, tiene lo que se llama un crecimiento negativo. Y por lo tanto, como hay menos producción, también hay menos empleo, hay menos consumo, la inversión cae y en general a las personas se les hace más difícil llevar el día a día. Caída en la productividad, pérdida de empleos, menor inversión y una inflación que se mantendrá alta durante varios meses serán los efectos más latentes de este proceso de reajuste que, por más necesario que sea, inevitablemente genera estragos en el bolsillo de las personas. Por el lado del mercado laboral, por ejemplo, se anticipa que habrá una pérdida de las plazas, lo que elevaría la tasa de desocupación al 9 o 10% y haría aumentar la informalidad. Una muestra de ello es que en el trimestre septiembre-noviembre solo se crearon 13.700 puestos. Pero eso se puede incrementar por varias cosas. Hay una destrucción en términos de productividad y eso se puede ver, por ejemplo, en la cantidad de empresas que han solicitado la reorganización y la LIC y ya alguna liquidación. Eso da indicios muy malos con respecto a los temas que podríamos ver en desempleo. ¿Cómo creen las personas que se viene el panorama? A nivel personal, la encuesta CEP muestra que solo el 27% de los sondeados cree que su situación económica mejorará. En contraste, 7 de cada 10 creen que va a ser igual o incluso peor. En mi caso, yo creo que lo voy a mantener estable y voy a tratar de mejorarlo. Esperemos que mejore, por el bien de todos.
que yo soy una persona optimista, yo siempre pienso que el vaso está medio lleno, más que medio vacío. Las proyecciones indican que el PIB podría caer cerca de 1,5 puntos en 2023 y mejorar en torno al 2,5% recién en 2024. Pero para que esto ocurra se necesita un proceso de reactivación que también debe ir acompañado de mejoras del escenario internacional. La desaceleración de la inflación va a permitir que el Banco Central al final del día sea un poco menos agresivo y pueda empezar ya probablemente a finales del segundo trimestre de este año a un ciclo de rebaja de tasa o a lo mejor el tercer trimestre, y eso obviamente va a empezar a aliviar la presión, va a empezar nuevamente a fomentar el consumo, va a empezar a fomentar también la inversión. La recesión no es solo numérica, sino que además genera distintas percepciones en la gente. De hecho, la misma encuesta CEP mostró que un 55% de las personas cree que Chile actualmente está estancado. Les decía yo que la de ayer efectivamente fue una jornada intensa en el Congreso porque además de los autopréstamos también avanzó el royalty minero en el Senado. Finalmente la Comisión de Minería de la Cámara Alta aprobó este proyecto y lo despachó a la Comisión de Hacienda. Vamos a pasar entonces a revisar de qué se trata. Esto ocurre entonces tras 5 meses de debate y luego de 3 grupos de indicaciones que presentó el gobierno para su avance. Dentro de los cambios que tuvo la iniciativa destaca la modificación de la escala de tasas para la aplicación del tributo en relación al margen operacional de las compañías que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino. La propuesta original fijaba tasas entre el 2 y el 36% y luego de esta modificación quedaron entre un 8 y 26%. Además de eso se estableció un impuesto ad valorem, es decir, al valor del mineral extraído con una tasa plana de 1% para la gran minería del cobre que trabaje una cantidad mayor a las 50.000 toneladas métricas, por lo que se dejó fuera a las empresas que forman parte de la mediana minería. Si el margen operacional de estas compañías es negativo, el impuesto entonces no se va a aplicar. En relación al destino de los recursos que se recauden con el royalty, los senadores de la comisión aprobaron por unanimidad el articulado. Tras las modificaciones ingresadas por el Ejecutivo, se acordó que se van a inyectar 450 millones de dólares a comunas y regiones del país, teniendo especial énfasis en las zonas mineras. Esto significa entonces 30 millones de dólares más que lo que se contemplaba en la propuesta original, un 36% de la estimación de la recaudación del royalty y aumenta en 17% los recursos de los gobiernos regionales y los municipios. Estos recursos se van a distribuir a través del Fondo de Compensación de Externalidades para las Comunas Mineras, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Luego de todas estas modificaciones, desde el Ejecutivo proyectan que el royalty minero va a recaudar 0,46% por la nueva estructura y 0,15% por el resultado de la mayor producción y costos, totalizando así 0,6% del PIB. Por supuesto que esta votación no dejó conforme a los gremios de la minería, que además apuntaron a la estrategia que utilizó el gobierno para lograr la votación, en particular entonces ahí a la forma de distribución de los recursos en las regiones. Con estas informaciones vamos a hacer una pausa, ya volvemos, nos queda más información. Estamos de vuelta en Agenda Económica y si bien ya estamos en 2023, todavía estamos a tiempo de hacer algunos balances de lo que ocurrió el año pasado. Y lo que vamos a hacer ahora es abordar precisamente el balance que tienen las emprendedoras, las mujeres empresarias. Y para eso vamos a tomar contacto con Lorena Gallardo. Ella es CEO de Fundadoras. Lorena, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Hola Belén, buen día. Lorena, partamos abordando, por supuesto, el balance general. Ustedes dicen, dentro de los datos que tienen, que un 35% de las emprendedoras tuvo peores cifras que en 2021. ¿Por qué se da este fenómeno? Principalmente porque las emprendedoras durante la pandemia tuvieron un crecimiento importante. Al activarse el comercio online durante la pandemia, al estar en casa la gente consumió mucho más, bueno, eso ya lo sabemos, y las emprendedoras
se vieron favorecidas en sus números, muchas vendieron más y gastaron menos. Y luego en el 2022 se produjo esta baja en el consumo, la gente empezó a consumir en otros espacios, en otros momentos también, y las emprendedoras se quedaron con esos costos operativos de la pandemia, digámoslo de alguna manera, y eso hizo que sus ventas bajasen, sobre todo vinculados las industrias al comercio, a la venta de productos a través de e-commerce. Esos fueron los rubros más afectados durante el 2022 y nosotros conversando con ellas también este año y haciendo algunas evaluaciones y algunas encuestas, pudimos lograr ese dato, que el que tú mencionas, que es un 35% más o menos de las emprendedoras considera que su negocio vendió, o sea, bajó en sus ventas durante el año pasado. Claro, pero acá al 65% restante le fue bien, y ahí también entonces si abordamos el por qué a algunas les fue mal, podríamos abordar también por qué a otras les fue bien. ¿Por qué creen que se dio eso también? Bueno, hay también un porcentaje importante de personas que durante el 2022, sobre todo vinculados a servicios, asesorías, hay distintas industrias que en el 2022, a pesar de que no fue un tan buen año para los emprendimientos, tuvieron un crecimiento, y eso está vinculado sobre todo al poder haber hecho frente a el manejo de los costos durante el año y también al innovar en estrategias de venta durante el año pasado. La pandemia hizo que los emprendedores nos digitalicemos mucho más rápido y nos metamos en el mundo digital con fuerza, y eso ayudó a que quienes se metieron bien en estas estrategias comerciales captaron la lógica de venta a través de Internet y la pudieron potenciar durante el 2022. Creo que el aprendizaje de la pandemia ha traído cosas muy positivas para los emprendedores, desde distintos puntos de vista, desde el aprendizaje, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, pero también de esto de innovar rápido, cambiar rápido, e ir entendiendo al consumidor en sus distintos cambios. Así que creo, y lo que hemos podido observar también en las emprendedoras que les fue bien en el 2022, están las estrategias digitales desde atrás a full, marketing digital, e-commerce, venta de cursos a través de Internet, todo lo que sea comercio online, increíble quienes sí supieron sumarse a esta ola. Lorena, y a propósito de eso, una de las estrategias que ustedes están abordando es, por supuesto, la digitalización. Y vámonos ahora a aquellas que les fue mal, ¿cierto? Este 35%. Muchas de ellas están pensando nuevas estrategias, por supuesto, para que el 2023 tenga mejores cifras. ¿En qué se traducen estas nuevas estrategias? ¿Dónde están trabajando? Mira, las nuevas estrategias tienen que ver sobre todo aquellas que estén vendiendo, por ejemplo, por Instagram, solamente es entender las lógicas que están detrás de las redes sociales. O sea, las redes sociales están para que nosotros las utilicemos como canales de venta, pero no es la venta subir un producto, que la gente lo vea y lo compre a través de una transferencia bancaria, a través de un DM de Instagram. Hay lógicas detrás de marketing digital, donde las emprendedoras pueden generar campañas que van dirigidas directamente a un público, a un segmento, a un público objetivo de nicho, y ese tipo de lógicas generalmente los emprendedores no las conocemos porque nos dedicamos a vender nuestros productos, porque nos gusta lo que hacemos y no nos dedicamos tiempo a entender, como te digo, la lógica detrás o la estrategia detrás de lo que se ve en redes sociales. Creo que es fundamental que las emprendedoras, bueno, todos, entendamos que está la parte táctica, ¿cierto? El subir un post, pero hay una parte estratégica detrás y hay lógicas comerciales que tenemos que entender para que nuestros negocios puedan avanzar con éxito hacia un 2023 mucho más próspero económicamente. Lorena, sabemos todos, ¿cierto?, que 2023 va a ser un año que va a estar marcado por la recesión. Sin embargo, del catastro que ustedes tienen de las emprendedoras, 9 de cada 10 se muestra bastante optimista con lo que se viene. En particular en este año que va a tener una situación económica más compleja, ¿cómo creen ustedes que se vienen los próximos 12 meses y también dónde esperan ver mejoras? O sea, nosotros vemos que efectivamente no podemos desconocer lo que se anuncia. Hace un ratito estaban hablando de eso también, de la recesión y demás, pero
la emprendedora es una persona, el emprendedor en general es una persona optimista, es una persona que le busca la vuelta, es una persona que está innovando, y yo te diría que, como te digo, 9 de cada 10 emprendedoras cree que le va a ir mejor que el año anterior, simplemente porque está trabajando de manera activa en el cambio de las estrategias y en poder observar lo que está pasando, a diferencia de el resto de las personas que trabajan en relación de dependencia, que están empleados en una empresa y que reciben un sueldo a fin de mes. Este miedo que existe en relación al consumo es entendible que exista. En el caso de los emprendedores vamos a siempre estar viendo de qué manera puedo salir bien de esto, cómo lo puedo aprovechar, y hicieron ya en el 2021 un análisis que ahora en el 2023 se va a traducir en tácticas, en estrategias y en estar siempre moviéndonos y buscándole la vuelta. Entonces es importante también, creo que a nivel medios de comunicación y todo, los emprendedores necesitamos visibilidad, los emprendedores siempre vamos a estar buscando maneras, y la recesión no es que no nos afecte, nos va a afectar, pero de esas cosas que nos van a empezar a pasar, seguramente, y la mayoría cree que va a poder responder, así como respondimos en la pandemia, como respondimos en el estallido social. Esto va a ser una cosa más de las cuales vamos a salir airosos. Lorena, y además entiendo que ustedes desde Fundadoras tienen capacitaciones para las emprendedoras, precisamente para que puedan ir actualizándose con estas estrategias de marketing de las que ya hemos estado conversando, ¿cierto? Si nos puedes contar un poquito de eso y también cómo se viene el 2023 para Fundadoras. Mira, Fundadora es una escuela online que ya lleva 6 años trabajando fuertemente por ayudar a las emprendedoras a digitalizar, pero también a ver, Belén, como te decía en un inicio, la estrategia detrás de la táctica. Yo no puedo solamente vender por Instagram, yo no puedo solamente creer que yendo a una feria a vender un par de productos me puedo sustentar. Lo que nosotros tenemos como objetivo en 2023 es lograr que las emprendedoras vayan hacia 100 millones de pesos de facturación anual. Ese es nuestro objetivo. Estamos empecinadas en lograr alta facturación. Tú sabías que la mayoría de las emprendedoras, un 65% de las emprendedoras factura en el año un monto que es el sueldo mínimo, ¿me entiendes? Entonces, la realidad es que los números de facturación de una emprendedora son bajos. Pero hay otro porcentaje de emprendedoras que le está yendo, como tú bien decías, bien, y que factura 40, 50 millones de pesos al año, 100 millones de pesos al año. Y nuestro objetivo, y lo que hemos hecho, es entender qué pasa con aquellas que facturan más de 100 millones de pesos al año, cómo ha sido su camino. Lo estudiamos y lo traemos a quienes están partiendo y a quienes están en la mitad de camino. Entonces, las capacitaciones van orientadas a la estrategia de los negocios, a entender detrás del negocio los sistemas que están detrás de las empresas, para que ellas puedan, entendiendo esta lógica, avanzar. Y hemos tenido casos de éxito tremendo, y estos años han sido brutales. Hemos aumentado la facturación de ya, tenemos 20.000 emprendedoras que han pasado por Fundadoras, y este año no va a ser menor. Ya la escuela de Fundadoras, que dura un año, es una escuela como una universidad, abre sus puertas la próxima semana, y la vamos a abrir con un entrenamiento gratuito. Así es que todas bienvenidas a entrar a Fundadoras, al Instagram, @fundadoras, y en el link pueden encontrar la inscripción a un entrenamiento gratuito de 3 días que les aseguro que les va a cambiar totalmente la mirada del 2023 en sus negocios. Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Bueno, gracias a ti también, y que sea un gran año, ojalá, para los emprendedores. Igualmente. Termina esta edición de Agenda Económica, pero quédese con nosotros porque ya viene Noticias Express con Fresia Soltó. Nos vemos mañana. Chao, chao.